Chemtrails, mentira global o verdad incómoda. Cada día millones de personas miran al cielo y se hacen la misma pregunta. ¿Nos están mintiendo? Dicen que son solo rastros de vapor, pero otros aseguran que esconden algo. El cielo se ha convertido en un campo de batalla invisible. Cada línea que cruza el cielo deja preguntas que nadie responde. Los científicos lo explican. Vapor de agua, temperaturas bajas, condensación. Nada más. Física atmosférica. Fenómeno normal. Pero hay quienes no se conforman con esa respuesta. Dicen que no se comportan igual, que algo se dispersa. Y mientras observamos, el debate crece. Algunos creen que son aerosoles químicos, aluminio, bario, nanopartículas. Dicen que los efectos se notan en suelos, cultivos y lluvias. Para algunos, manipulación del clima. Para otros, control de población. Los creyentes ven intención. Los escépticos, solo coincidencia. ¿Exageración? ¿O verdad disfrazada de locura? Cada línea que cruza el cielo despierta nuevas preguntas. Los expertos insisten, no hay pruebas, solo hielo y física. Pero los creyentes replican, ¿entonces por qué ocultan patentes de geoingeniería? Documentos muestran proyectos de modificación del clima desde hace décadas. Cada argumento tiene grietas, cada grieta una duda. Y mientras debatimos, el cielo sigue su curso, indiferente. Quizá el cielo siempre haya sido así, o quizá no. Dicen que no hay nada que temer, pero el miedo, igual que las nubes, también puede fabricarse. Algunos creen que las estelas contienen aluminio, bario, estroncio, nanopartículas invisibles al ojo humano. Dicen que caen al suelo y alteran los cultivos y la vida natural. Para otros son inocuas, solo polvo y vapor natural. Pero los defensores aseguran que estas partículas son monitoreadas y dispersadas deliberadamente. Y mientras unos miran estadísticas, otros ven pruebas flotando en el aire. Cada línea que se forma podría ser control o coincidencia. Muchos creen que los chemtrails buscan modificar el clima, sequías, lluvias, tormentas. Los escépticos dicen solo coincidencias meteorológicas, pero los defensores apuntan a proyectos secretos de geoingeniería. Dicen que buscan enfriar la Tierra, pero también controlar regiones estratégicas. Cada nube que se forma podría estar regulada o ser natural. La duda permanece. ¿Intervención humana o simple meteorología? Se afirma que los químicos podrían afectar la salud, respiración, inmunidad, fertilidad. Los escépticos lo llaman exageración, efectos naturales. Los creyentes ven patrones y correlaciones que no pueden ignorar. Cada nube, cada gota, parece contar una historia distinta según quien la mire. Algunos creen que estas partículas podrían alterar emociones, estados de ánimo. Los escépticos lo llaman paranoia. Los creyentes, evidencia silenciosa. Cada línea es un misterio. Cada misterio, una pregunta que nadie responde. Contrails o chemtrails. Ciencia o conspiración. Cada línea podría ser control o coincidencia. El cielo sigue hablando. Nosotros decidimos y escuchamos. Algunos ven solo vapor, otros ven patrones que desafían la casualidad. Cada línea en el cielo podría ser un experimento o una coincidencia atmosférica. Cada observador interpreta lo que quiere ver. Ciencia contra intuición. Mientras unos buscan pruebas, otros solo encuentran dudas. La ciencia dice, persisten según humedad, presión y temperatura. Los creyentes dicen, esas condiciones ayudan a dispersar químicos deliberadamente. Proyectos de geoingeniería existen. ¿Casualidad o prueba? Cada argumento parece reforzar su propia versión de la verdad. Y mientras unos estudian datos,
otros solo miran al cielo y sienten que algo no encaja. Sea vapor o químico, los efectos se perciben en el aire, en la luz, en el entorno. Cada espectador interpreta lo que ve según su miedo o curiosidad. El cielo, que parecía neutral, se convierte en un tablero de opiniones encontradas. Cada línea que cruza el horizonte deja preguntas sin responder. Contrails o chemtrails, ciencia o conspiración. Cada línea puede ser prueba, sospecha o ilusión. Los datos se cruzan, se contradicen, y cada conclusión tiene defensores y detractores. La realidad parece moverse entre evidencia y percepción. Cada línea que cruza el cielo deja una elección: mirar, creer o dudar. El cielo no miente, solo observa mientras decidimos qué creer. La verdad puede estar arriba, pero la percepción está en nosotros. ¿Son realmente solo estelas de condensación o esconden algo más? Cada línea que cruza el cielo parece inocente, pero algunos ojos atentos ven un patrón que no encaja. Algunos creen que contienen químicos invisibles al ojo, que flotan sobre ciudades y campos sin que nadie los detecte. ¿Accidente o intención deliberada? ¿Por qué algunas estelas se disipan rápido y otras permanecen horas, formando cruces y figuras extrañas? La casualidad parece improbable. Si existen con fines deliberados, ¿para qué sirven realmente? Las rutas de vuelo precisas y patrones extraños no parecen casualidad. Manipulación del clima, control de población, experimentos invisibles. Cada teoría plantea un escenario distinto. Cada escenario despierta miedo y curiosidad. Las pantallas y gráficos sugieren cálculos, previsiones y estrategias ocultas. Pero ¿quién realmente decide qué se hace y por qué? ¿Pueden afectar realmente la salud humana, los animales, los cultivos? Lo que cae del cielo parece inofensivo, pero algunos ven consecuencias invisibles. Nanopartículas que flotan en gotas de lluvia, que podrían alterar la vida de formas que aún no comprendemos. ¿Exageración o advertencia real? Satélites y drones surcan el espacio, vigilando la Tierra, registrando movimientos, siguiendo rutas. ¿Están conectados con lo que vemos en el cielo? Los chemtrails han generado debates durante décadas. Hoy exploraremos lo que la ciencia nos dice sobre ellos. Muchos afirman ver químicos secretos, pero los expertos de la NOAA en 2024 explican que son simplemente contrails, vapor de agua condensado. Un estudio de la Universidad de California, Irvine, en 2016 encuestó a 77 científicos y concluyó que no hay evidencia de programas secretos de pulverización atmosférica. 76 de esos científicos coincidieron. No hay pruebas de un programa secreto de dispersión de químicos. Las estelas persistentes dependen de la humedad, la temperatura y la presión. Lo que muchos interpretan como chemtrails se puede explicar con física atmosférica. Estudios recientes analizan los trayectos de vuelo y la formación de estelas persistentes, mostrando cómo se forman de manera natural. Ningún estudio, incluyendo los revisados por NOAA y Ar-Khoury-Raghib en 2023, ha encontrado evidencia de sustancias químicas adicionales o programas secretos. La ciencia demuestra que el cielo puede parecer misterioso, pero no siempre esconde secretos. Los chemtrails siguen siendo un tema de debate, pero la evidencia científica ofrece claridad. Percepción y realidad a veces se confunden, pero la ciencia nos guía hacia la verdad. El cielo observa, la ciencia explica, y nosotros decidimos qué creer, como nos recuerdan las investigaciones científicas más recientes. Dicen que antes el cielo era azul y ahora parece una red blanca.
Muchos aseguran que esas líneas no desaparecen, que se expanden y cubren todo. Una testigo cuenta que empezó a notarlo en 2016. Cada vez que el cielo se llenaba de estelas, pasaban días nublados o le dolía la cabeza. Muchos guardan registros, fotos, fechas, incluso síntomas. Dicen que ya no confían en que sea solo condensación. Otra persona asegura que cada mañana limpia un polvo gris de sus ventanas. Dice que lo envió a analizar y le hablaron de aluminio y bario. Un agricultor rural afirma que sus plantas se marchitan tras días de fumigaciones. Según él, el suelo ya no responde igual al agua. Algunos aseguran que cuando el cielo se cubre de líneas, tosen más, se sienten cansados o irritados. Otros dicen que es pura sugestión, pero los síntomas se repiten. Un activista dice que las estelas aparecen junto a vuelos sin registro público. Para él, son parte de un experimento global de geoingeniería. Otros relacionan las estelas con proyectos de modificación climática. Citan patentes y documentos de décadas pasadas como si fueran piezas de un mismo rompecabezas. Una testigo dice: «No creo que todos estén mintiendo. Si tanta gente en tantos países lo ve, algo debe haber». Grupos ciudadanos se organizan en redes sociales. Dicen que nadie los escucha, que los medios se burlan, que los gobiernos callan. Comparten videos, analizan patrones, comparan cielos de distintos países. Para ellos la verdad está ahí arriba, solo hay que mirar, y cuando el cielo vuelve a estar limpio, muchos respiran tranquilos. Otros solo esperan el siguiente día de líneas para seguir preguntando. Algunos aseguran que estas líneas son solo condensación, vapor de agua, fenómenos atmosféricos normales. Otros observan que no se comportan igual, parecen expandirse y durar horas. Algo más está en juego. Los datos muestran una cosa, la observación otra. La línea entre coincidencia y manipulación deliberada se vuelve difusa. Los análisis de partículas en la atmósfera indican niveles normales de metales y minerales. Aún así, hay quienes encuentran residuos extraños tras días de estelas, aluminio, bario. Algo no cuadra. La evidencia científica y la observación cotidiana parecen chocar. Cada uno interpreta según su percepción. Las estelas se forman según temperatura, presión y humedad. Es física simple, explicación natural, pero los patrones se repiten en todo el mundo, como si hubiera un plan detrás de ellos. Cada línea en el cielo se convierte en un debate visual. Ciencia frente a observación, razón frente a intuición. Los estudios muestran que las partículas en el aire se encuentran dentro de los niveles normales. Nada indica manipulación deliberada. Sin embargo, quienes observan el cielo sostienen que los patrones se repiten y que las estelas parecen diseñadas, algo que no puede ser casualidad. Cada línea en el cielo se convierte en un enigma. La ciencia ofrece explicaciones. La observación cotidiana cuestiona la narrativa oficial, dejando a todos preguntándose qué creer. Millones miran al cielo cada día y ven líneas que parecen irreales, cruzando sin razón aparente. Algunos aseguran que estas líneas se comportan de manera extraña, expandiéndose y durando horas, como si hubiera algo más detrás. No es posible que todos estén equivocados. Si tantas personas en lugares tan distintos observan lo mismo, algo debe estar pasando. Algunos conectan estas estelas con vuelos sin registro y experimentos secretos. Cada línea se convierte en un posible enigma global. Documentos y proyectos históricos muestran intentos de manipular el clima. ¿Coincidencia o prueba de algo mayor? Los testimonios se repiten. Donde hay observación constante, hay sospecha persistente. La duda sigue creciendo. Quizá nunca sepamos la respuesta. Quizá lo que vemos sea solo lo que queremos ver. O quizá algo más nos observa desde arriba.
Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle a like para no perderte nada del contenido que está por venir.